tardes, queridos amigos y hermanos. Hoy vamos a dar lugar a nuestro estudio sobre las Sagradas Escrituras, el número 4. En los anteriores ya hemos visto el idioma original, hemos hablado sobre la Torá, hemos hablado sobre el Pentateuco. Bien, hoy vamos a hablar sobre lo que se refiere a si en los originales hay títulos, si en los originales hay capítulos, si en los originales hay versículos. Obviamente la respuesta es no. Los idiomas originales no está dividido como lo que tenemos nosotros hoy en día en la Escritura. Lo que da comienzo sería un título que orienta, un título que ya nos predispone a que todo lo que vamos a leer después ya lo hagamos referencia al título. Por ejemplo, el capítulo 1 de Génesis. El título dice la creación. Obviamente que ya vamos a leer los versículos siguientes pensando que todo nos habla sobre la creación. Sería bueno entonces tener en cuenta que en el idioma original no existen los títulos. Entonces no hay una predisposición, algo que nos oriente ya a una forma de pensar, a una forma de entender lo que vamos a leer luego. Entonces no hay títulos. Idioma original, no existen los títulos. Tampoco existe la división que nosotros hoy conocemos como capítulos y versículos. Podríamos llegar a razonar, a entender que los capítulos son divisiones y una unidad de texto. Eso quiere decir que sobre una idea se relaciona todo lo que habla sobre ese mismo pasaje. Por ejemplo, si se habla sobre una parábola, la moneda perdida, por ejemplo, el capítulo tiene comienzo cuando se proyecta esa idea y termina cuando termina la narración sobre la moneda perdida, dando lugar a un siguiente capítulo con sus respectivos versículos. Bien, en el original no existe esa división, no se divide ni por capítulo ni por versículo. ¿Vamos bien? No existen los títulos, no existe la división por capítulos y versículos. Bien, seguimos adelante. Tampoco está la división por puntos o comas, como nosotros lo tenemos en nuestra escritura. No hay una división, sino que está todo de corrido. No hay un punto y seguido, no hay un punto y aparte, no hay una coma. Toda la narración está de seguido. No hay esa división entonces que nosotros tenemos en nuestra escritura. No se divide tampoco, o mejor dicho, no vamos a encontrar palabras en mayúsculas ni en minúsculas, sino que hay una sola letra para definir lo que es el hebreo, y no es que, por ejemplo, espíritu, usted la va a encontrar en algunas oportunidades con una E mayúscula, en otras, cuando se refiere al espíritu del hombre, en una E minúscula. Eso no existe en el idioma original. Se escribe de una sola manera, no con mayúscula, no con minúscula. Muy bien, ya hemos dicho entonces que no hay títulos, que no hay puntos, que no hay comas, que no hay mayúsculas, que no hay minúsculas, que no hay capítulos, que no hay versículos, que no hay separación entre palabras, sino que todo se escribe de corrido, que no hay vocales. En el idioma original no existen las vocales en el hebreo, sino que está todo compuesto por consonantes. Eso ya luego de nuestro Señor, pasados 1200 años, un grupo llamado los masoretas, que quiere decir tradicionalistas, encontraron una forma de puntuación para hacer visibles las vocales que en el idioma original no existe, para poder justamente ayudar a las traducciones a los distintos idiomas. Bien, entonces, ¿en qué momento la escritura empezó a tomar esta forma, con títulos, con divisiones, con puntos, con mayúsculas, con versículos? Bien, se podría decir que en el siglo XI, un tal Lanfranc tuvo la idea original de hacer más práctico el buscar una palabra, el buscar un texto en la escritura, y se le ocurrió la idea de hacerlo por medio de capítulos, hacer una división entonces, pero recién en el siglo XI. Fíjese todo el tiempo, o sea que cuando el Señor estuvo, cuando los apóstoles hablaban sobre los escritos del Antiguo Testamento, aun cuando las primeras cartas se comenzaron a escribir, no había esta división que nosotros conocemos hoy. Recién en el siglo XI. En 1226, libreros
de París introducen por primera vez los capítulos. O sea, dentro de los libros, hacer divisiones por capítulos, por temas, podríamos decirlo. No todavía los versículos, sino únicamente la división en los capítulos. Orientaban una idea y bueno, en esa idea se hacía la división. Cuando cambiaba de tema, se ponía otro número en el capítulo. En el año 1509 se publica por primera vez únicamente el libro de Salmos, ya con la separación en capítulos y ahora agregándole la división en versículos. Entonces tendría que ser, capítulo sería la división o la unidad de texto, versículos serían subdivisiones, divididas en partes, divididos en párrafos. Se agrega entonces en este año 1509 únicamente el libro de los Salmos dividido en versículos. Los versículos no estaban adentro del texto, separando por renglones los textos, sino que más bien estaban al margen. No estaba como lo tenemos hoy en día. En el año 1565, los versículos se ponen dentro de la narración, dentro de los textos, tal como la conocemos hoy en día. Fíjense ustedes en qué año recién entonces, lo que nosotros conocemos como la Santa Biblia, los escritos consagrados, recién toman la forma que nos llegó a nosotros en el año 1565. Antes de esa época entonces, en el idioma original, no estaba dividida para nada en la forma que nosotros lo conocemos. Obviamente que nosotros no vamos a decir que hubo una mala intención en la división, pero son divisiones hechas por personas, son divisiones hechas por hombres, si bien con una buena intención, pero no es algo perfecto. Eso no es parte de los escritos sagrados. Los capítulos no tienen nada que ver, Dios no los puso. Los títulos, Dios no los puso. La división en capítulos, versículos, en letras mayúsculas, Dios no lo hizo. Lo hicieron personas dedicadas al trabajo de la impresión de los escritos. No fue Dios. Que bien pudieron tener una inspiración, no vamos a poner en tela de juicio eso, ni vamos a entrar a debatir sobre ese tema. Pero fueron hombres, no fue Dios. Damos gracias, sin duda, por el trabajo que realizaron, porque se nos facilita bastante el poder hoy pararnos y leer y decir, bueno, hermanos, vamos a leer en Isaías 27, 11, para que las personas puedan encontrar con facilidad el texto que queremos comentar. Pero eso no lo hizo Dios, lo hicieron personas. Bien, este fue entonces, hermanos, nuestro estudio número 4. Que el Señor diga bien de ustedes.